Hola, muy buenas noches. Díganme por favor si me escucho. Yo soy Vivek Martínez, para los que no me conocen. Para los que ya me conocen, qué gusto volverlos a saludar después de 2 semanas y media en esta transmisión de lecturas nocturnas. No sé si está atrasado el audio, estoy configurando en un set diferente porque lo tuve que improvisar porque ahora no puedo transmitir desde donde siempre transmito. Pero bueno, buenas noches amigo Alejandro. Esta es la continuación de el programa del origen de la Virgen de Guadalupe, de este lado del mundo, porque ya existía la versión en España. Y nos habíamos quedado, para los que los vieron la transmisión pasada, precisamente en esa competencia a ver quién crecía más en devotos entre la Virgen de los Remedios y la Virgen de Guadalupe en la Nueva España. Todo esto basados en el texto de Gisela von Wobesser, no sé cómo se dice. Que me gusta este libro porque es una versión de esta historiadora, es una publicación, no es la verdad, como ya lo sabemos. Cada historiador va a llegar a sus conclusiones con sus diferentes fuentes, va a hacer sus interpretaciones y va a hacer sus publicaciones, en ese caso de lo que arrojaron sus investigaciones, sus conclusiones, sus creencias, que supuestamente esas creencias ya no lo son porque ya están fundamentadas. Y este es el caso de esta historiadora. Lo que les digo es que me gusta la sencillez con la que lo explica. Y nos habíamos quedado precisamente en esa especie de competencia entre los cultos, porque decían los españoles que gracias a la Virgen de los Remedios, que prácticamente como Juana de Arco, les había, esta Virgen de los Remedios se les había aparecido y les había resuelto y les había ayudado en el proceso de la conquista y la colonización de estas tierras, en las tierras de estos lares. Entonces, pues aquí precisamente vamos a ver pues cuál fue la diferencia, porque obviamente sabemos que la vencedora, por llamarlo de alguna forma, fue la Virgen de Guadalupe, porque a la fecha pues todavía mantiene muchísima devoción en estas tierras. Ya entendimos por qué, ya lo vimos desde la transmisión pasada, pues porque obviamente el Cerro del Tepeyac y toda la región del norte de la ciudad pues ya venía con los diferentes cultos a las deidades de la tierra principalmente. Y pues obviamente al adoptar esos lugares de poder, ¿se acuerdan cuando hablamos de los apus, que son las montañas sagradas en las regiones de los incas? Es muy parecido aquí, no sé cómo se llamen ¿cuál es el nombre? No lo tengo, pero precisamente son lugares de poder donde se conjunta precisamente el poder de las montañas con el poder del agua, con el poder de los elementos, con esa conexión que tienen precisamente los viejos habitantes de esta tierra con energías de la propia naturaleza. Pues obviamente ya eran recintos sagrados en donde se veneraban a estas deidades, que eran las que hacían emerger la vida, donde se daba el tributo, a donde se daba esa veneración y ese culto precisamente. Entonces ese Cerro de Tepeyac ya poseía esa carga natural, mágica, mística, de gratitud por dar la vida. Y ahí es donde precisamente se empieza, pues los católicos dicen, pues vamos a aprovechar este sitio y de aquí somos, ¿no? Pues ya vamos a poner de una vez aquí a una virgen nueva para aprovechar todo ese culto que está allá en estos lugares de poder. Buenas noches, Alsacia, muchas gracias por acompañarnos. Amiga Ángel Valdés, buenas noches desde Chicago, la tierra de Charman Freedhampton. Alita Aguilera, hola, buenas noches, listo mi like, muchísimas gracias a los que se conectan, muchas gracias a los que nos ven por primera vez. Y bueno, eso fue más o menos donde nos quedamos la vez pasada, por hablarlo grosso modo. Después de esto, ya llegan los frailes franciscanos y fundan la ermita en el Tepeyac dedicada a la Madre de Dios, es decir, el mismo culto a la Madre de Dios, a la Virgen de Guadalupe, porque ya habían pedido al papado, pues permiso, ¿no? Con estos, ¿cómo se llaman? A través de las bulas, que eran esas actas firmadas y selladas por el mismísimo Vaticano, precisamente para que se pudiera hacer la evangelización en estas tierras.
Y bueno, a partir de ahí es donde vamos a leer unos fragmentos, porque es precisamente donde gana la batalla Guadalupe sobre la Virgen de los Remedios. Y es bien interesante. Ustedes van a decir, esto no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, pero al mismo tiempo se vincula con nuestra sociedad principalmente, también con nuestra religión, porque todo eso tiene un impacto en nuestra idiosincrasia. Para comprender precisamente nuestros comportamientos, nuestros alcances, nuestros propios hábitos sociales, pues se derivan precisamente de estas imposiciones religiosas que vienen pues de tantos siglos, de tantos años. Y por eso es importante siempre estar recordando, siempre estar hablando de esto para poder comprender, para que tú si tienes una religión, una devoción, pues que digas, ¿a poco sí era de acá? ¿A poco estoy venerando a la tierra? ¿A poco estoy venerando a una virgen que me trajeron unos conquistadores? Tú lo vas a decidir, bueno, ustedes lo van a decidir. Eso es personal, la fe es sagrada y eso cada quien lo decide. Estos son los aspectos históricos de cómo se imponen estas diferentes entidades en estos lugares. Dice, después de la conquista de la Ciudad de México Tenochtitlan en 1521, el emperador Carlos V, quien residía en Flandes, solicitó al prior del antiguo convento franciscano de Gante, que era cercano a la corona y tenía a sus miembros a personajes destacados de la sociedad flamenca, que enviara frailes para cristianizar a los habitantes de las tierras recién conquistadas. Bueno, y entonces llegó el primer contingente de evangelizadores, formado por Juan de Tecto, quien era el guardián del convento en el momento de la elección, así como el confesor de Carlos V, es decir, era súper cercano al mero allá. Hombre ilustrado de gran cultura, profesor de la Universidad de París, por Juan de Ahora y Pedro de Gante. Este último pertenecía a la familia real, al parecer era hijo ilegítimo del emperador Maximiliano y por lo tanto tío de Carlos V. O sea, mandó así como que lo que él consideraba o más cercano o lo mejor de lo mejor para cristianizar estas tierras. Pues porque obviamente les era importante. Los tres frailes flamencos desembarcaron en Veracruz el 23 de agosto de 1523, es decir, 2 años después de la toma de Tenochtitlan. Y con su llegada se inició la evangelización sistemática de los indígenas mesoamericanos. El reto que enfrentaron fue mayúsculo, ya que con pocos medios a su alcance y sin dominar las lenguas nativas, debían convertir al catolicismo a millones de pobladores. Implicaba enseñar a los indios los fundamentos del cristianismo, bautizarlos, confesarlos y darles la comunión al menos una vez al año, construir iglesias, oratorios y ermitas cristianos y dotarlos de imágenes y objetos necesarios para el culto. Destruir los templos y las imágenes paganas. Ahí es donde es fundamental. Vigilar que no cometieran prácticas idolátricas y sacrílegas y castigar a quienes reincidieran en las creencias ancestrales, entre muchas otras tareas. Y ahí es donde vienen los más radicales, pues precisamente por eso no encontramos nada. Si están considerando que todo lo que no viene de las creencias que propaga, que difunde el cristianismo es del diablo, pues obviamente todos estos primeros misioneros, todos estos primeros frailes, pues que se encargaron no nada más de erradicar físicamente y destruir o mandar, o yo creo que ahí tenían un arreglo, destrúyeme estas piedras y todo lo que esté a nuestro alcance para que estos paganos no estén idolatrando a estos demonios. Y bueno, pues por ahí empezó y luego fue precisamente esa erradicación, determinar con todas esas creencias que venían de tantos años y decir por la otra vez, es que es parecido a lo que hablábamos de la Inquisición en el otro programa, nunca fue por la buena. Todo lo que tú crees, todo lo que tú piensas, todo lo que tú veneras es malo. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Si no, pues te mato. Aquí está muy light la versión, pero pues toda esta evangelización, pues no creo que haya sido a la buena. Estoy seguro de que no fue a la buena. Y precisamente todos los cultos que se mantienen a la fecha, pues se tuvieron que ocultar, porque la fe y las creencias son las creencias. O sea,
Muchos son evangelizados, muchos como lo vimos también en lo que hacían en España a los que se convertían del judaísmo o de otras religiones que pues seguían manteniendo su culto secreto o para no poner en riesgo su vida. Aquí era lo mismo, entonces los andaban cazando a ver qué tanto mantenían de sus creencias. Pues obviamente muchos ceden, muchos simplemente lo ocultan y ahí es la clave de por qué no encontramos esa filosofía, esa ideología, esas creencias, pues se pueden decir religiosas de los anahuacas a nuestros días, pues porque después de 2 años de conquista, pues vinieron a destruir, pues prácticamente todo, Chicano. Yo creo que dice que qué porcentaje, pues, vean qué queda, cuántos códices existen. 32. ¿Cuántos existen? ¿Cuántos son prehispánicos y cuántos son novohispanos? Esa es la clave. Muchos dicen, pues bueno, existen los vestigios arqueológicos para creer en los sacrificios, pero todo lo que documenta, todo lo que fundamenta la historia, pues son los escritos, en este caso los códices, y quedan demasiado pocos. Y las ruinas, pues no sabemos, o sea, obviamente han descubierto muchas, pero no sabemos qué tantas había, es muy, muy relativo. Por eso es una filosofía y una forma de pensamiento que sigue oculto y que se adivina a través de la intuición, a través de los comportamientos, a través de nuestra propia idiosincrasia, que ya está por supuesto mezclada también con la de los conquistadores. Bueno, perdón, ya me clavé y voy a leer. Juan de Tecto y Juan de Aura murieron al poco tiempo de haber llegado a Nueva España, durante la fracasada expedición de Hernán Cortés que emprendió a las Higueras, Honduras. Y por lo tanto Pedro de Gante, quien era hermano lego y no sacerdote, se quedó solo. Su labor se fortaleció en 1524 con la llegada desde Castilla de 12 franciscanos españoles pertenecientes a la provincia de San Gabriel de Extremadura bajo el mando de Martín de Valencia. Y en 1528, en el arribo del primer obispo de México, el también franciscano Fray Juan Zumárraga, muy conocido, de asombrosa energía, vitalidad y capacidad de organización, Fray Pedro de Gante dedicó su larga vida a convertir a los indios, detectar prácticas idolátricas entre los ya bautizados, ahí está, destruir edificaciones religiosas e imágenes de deidades paganas, construir iglesias y ermitas y dotar estas últimas de los... Estoy leyendo exactamente lo mismo y este es un error de la impresión, es exactamente el mismo párrafo que viene atrásito. Bueno, estableció la Escuela de San José de los Naturales adyacente al convento de San Francisco en la Ciudad de México, donde educó a la usanza europea a un gran número de hijos de nobles indígenas. En este colegio se formaron los primeros catequistas indígenas que acudían a los pueblos a enseñar la nueva religión y advertir a los pobladores sobre el riesgo que corrían sus almas si persistían en sus antiguas creencias. Es lo que platicábamos hace rato. Este modelo de escuela posteriormente fue replicado en muchos conventos de la Nueva España, tanto franciscanos como de las demás órdenes. Ellos fueron los primeros que llegaron y ya de ahí llegaron los dominicos, que eran los que eran más manchados y los que cuidaban no tanto la fe, sino las pertenencias de los poderosos, tengo entendido. Voy a ir a Teotihuacán este mes. ¿Hay alguien que te explica la historia del lugar y cuánto es verdad? Pues es que esa es la discusión. El chicano, todo es verdad y todo es mentira, depende de lo que tú quieras creer. Los historiadores, lo que he visto, lo que ves en las fichas, son muy escuetos y de pronto parten de una lógica bastante europea para explicar, pero hay muy pocos que se conecten intuitivamente. Hay muy pocos que puedan vibrar y que puedan armonizar y que se salgan de todo eso escrito. La verdad es que no soy historiador. ¿Tú crees? Obviamente todos ellos saben más que nosotros porque tienen las fuentes, porque estudiaron eso. Acércate y créeles lo que te vibre. Créeles lo que conecte contigo, pero niégale la mitad. La verdad es que sí hemos aprendido algo en este muy poco periodo y con mucha ignorancia, pero también con nuestro presente es que mucho de lo que se dice como verdad lo imponen los poderosos. Lo vivimos en el presente. Lo vivimos, vemos cómo se manipula la realidad, aún ante nuestros ojos nos construyen una narrativa falsa.
Ajá, y no nada más en México, en todo el mundo. Eso, si no somos testigos, si nosotros no tenemos las herramientas como para decir esto es verdad. De hecho, estaba escuchando una entrevista muy interesante con Lorenzo Meyer que le hizo hace, ¿qué será? Menos de 4 días, si acaso jueves o viernes. Salió en el canal de Julio Astillero. Vean esa entrevista y habla, ahí hay unos fragmentitos bien interesantes. Este señor es historiador, donde explica precisamente como historiador, y estaba, me acuerdo, sintetizando. Alexa, cállate, mamá. Estaba explicando precisamente la historia, y prácticamente dice, pues no es cierta, o créela a medias, cree lo que tú consideres. Hay muchos intereses y todas las realidades se cuentan desde todos los ángulos posibles. Y si esto lo vinculas con intereses políticos, con intereses económicos, pues obviamente la historia se va a diluir. Por eso tienes que empezar a vibrar y a conectar desde lo que te sientas muchísimo más cercanos. ¿Cómo estás, Yara 12? Muchas gracias. Saludos a Nahuacas, nos dice. Pero la única forma de que empieces a generar un criterio es leyendo, yendo a los lugares, analizando, vibrando, viendo las piezas, viendo las piedras, viendo los vestigios, viendo la arquitectura, los caminos, los espacios, los edificios. Hay mucho que ver y empezar a pensar. El lugar, por ejemplo, hay algo bien interesante que ya puedo decir con seguridad que se siente en las ciudades sagradas, y se vibra precisamente, y no porque te eleves y te vayas a otro estado de conciencia y empieces a ver ángeles, que bueno, algunos sí, como dice mi papá, que en Mitla, que en fin. Pero llegas, por ejemplo, a Tiwanaku, en Bolivia, y sientes eso. Es algo que no te puedo explicar porque no es racional, es algo que se siente. Y llegas a Teotihuacán. Imagínate el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y hay un lugar donde sentí eso y me quedé así de... fue lo último. Y ahí ya por eso dije, voy a dejar de transmitir en YouTube. Estoy perdiendo mi tiempo. Y Hierápolis, sientes lo mismo. Y las tres son ciudades sagradas. Es muy difícil explicarlo y es muy difícil. Va a llegar un maestro y te va a decir, no, pues es que fundamenta en esto, no fundamentes, empiecen a sentir. Esa es precisamente la distancia y la diferencia entre nuestra intuición y el percibir con el corazón, con la naturaleza, y empezar a vibrar con los elementos, que es lo que nos fundamenta para los que nos creemos descendientes de los anahuacas, y la racionalidad con toda esa materialidad que pueden comprobar los ojos. Es como si tú pudieras negar un sueño solamente porque habita aquí, porque habita en tu espíritu, porque habita... y dijeras, es que mi sueño fue real. Bueno, tu amor es real, tu corazón es real. Empecemos a vibrar. Los vencedores te dicen su verdad. Así es, tú sientes, es sentir, nada más es sentir. Quédate. Si tienes chance de tocar las cosas, tócalas. Siente el aire, siente el piso, siente el tiempo. Particularmente en Teotihuacán, vayan, y el tiempo corre de una forma completamente distinta. El tiempo se alenta. Los que viven en la Ciudad de México, vayan al centro. Justo cuando van al mero centro, al Zócalo, que ahorita ya voy a hablar de cosas políticas, empiezan a vibrar y empiezan a sentir precisamente esa energía tan poderosa, que cada que llegas como si o no nos sabemos cuidar, o en verdad ahí hay un imán que te absorbe completamente. Llegas completamente hecho. Bueno, cuando llego aquí a su casa, que está a 7 estaciones, llego completamente devorado por el sol, por la energía. Empecemos a vibrar. Aquí hay muchísimo, obviamente hay capas y capas y capas. Exactamente, la intuición ayudará a encontrar la respuesta, dice Alejandro. Así es, tú sientes, dice Yara. Bueno, siéntelo, en pocas palabras. Los franciscanos de esta primera época compartían algunas de las ideas reformistas de Desiderio Erasmo de Rotterdam, quien criticaba, esto es bien importante, los primeros franciscanos. Es que aquí se van deformando las misiones. Este señor
sostenía que la fe debe estar centrada en Jesucristo y proponía un cristianismo apegado a la Biblia y a las enseñanzas de los primeros padres. Con el trasfondo de estas, se propusieron crear una sociedad a partir de la conversión de los indios al catolicismo, pero conservando las estructuras sociales y económicas prehispánicas. Para ello, trataron de mantener a los pueblos indígenas alejados de los colonos españoles, bajo la premisa de que sus costumbres eran perniciosas y decadentes y su afán de lucro desmedido. En su aspiración de mantener el statu quo, con frecuencia tuvieron como aliados a los encomenderos y a los caciques indígenas, a quienes convenía seguir gozando de los privilegios que tenían. Es que ya cuando vinculas la fe con las estructuras de poder, pues todo vale madres. Lo acabamos de ver y lo seguimos viendo, lamentablemente. Lamentablemente así funciona, así opera el mundo, así funciona cuando pues empiezan a hacer uso de lo más sagrado que es nuestra fe. A pesar de que los frailes franciscanos se horrorizaban ante los ritos paganos y los sacrificios practicados por los indios, y de que estaban convencidos de que todo lo concerniente a su religiosidad era obra del diablo, se vieron forzados a utilizar la infraestructura religiosa, material e ideológica. Eso es fundamental, porque eso es clave para comprender a la Virgen de Guadalupe, existente como sustrato para la evangelización. Los antecedentes de estas prácticas databan de los inicios del cristianismo, cuando se impuso la religión cristiana a los pueblos paganos europeos y en la península ibérica en épocas más recientes, durante la conquista de los territorios que habían estado en manos de los musulmanes. Después, en lecturas nocturnas, vamos a leer un libro, antes de que se me olvide, es que si no se me va a olvidar. Estamos bien acostumbrados a no asumir la responsabilidad de nuestros actos, a responsabilizar a los demás y a victimizarnos. Esa es mi percepción, la pueden negar. Esa es una cuestión cultural. También en España, también estas personas venían de un dominio de 700 años, precisamente de los musulmanes. Y es lo que vamos a revisar después en este libro de Madrid Islámico, y todos esos vestigios de dónde vienen precisamente estas culturas que finalmente también llegaron aquí. No podemos ser tan reductivos nada más de quedarnos con esto, si no comprendemos esto más el todo, esto más lo de afuera, no podemos tener nociones del todo, simplemente como equilibrio. No puedes comprender esto si no comprendes la contraparte, no puedes asimilar, no puedes hacer un análisis profundo de quién eres si no conoces al otro, no puedes tener una noción de sociedad si no escuchas, si no te retroalimentas, si no configuras tu formación completa. El negarnos a las otras culturas, el no comprenderlos desde su ideología, su religión, su estética, su comportamiento, nos va a hacer perfectamente ignorantes también de nosotros mismos. Es como encerrarte en un capullo, es como intentar comprender el mundo en un cuarto aislado de los sentidos. Perdón, pero es muy, muy importante comprender también las culturas orientales, las culturas medio orientales, las culturas occidentales, las culturas madres, como dice Guillermo Marín, para poder comprender nuestra propia cultura y contrastarla. Es bien, bien interesante. No nos vamos a clavar, fue un paréntesis, pero vamos a hablar después de ese tema porque me parece muy, muy importante. Los antecedentes de estas prácticas databan de los inicios del cristianismo, cuando se impuso la religión cristiana a los pueblos paganos europeos, y en la península ibérica en épocas más recientes durante la conquista de los territorios que habían estado en manos de los musulmanes. Así, utilizaron los materiales de los templos indígenas para construir las iglesias católicas, transformaron los cantos y los bailes nativos dedicados a honrar a los dioses paganos en himnos cristianos. Se valieron de términos de la religiosidad nativa para expresar conceptos cristianos, instauraron ermitas o pequeños adoratorios llamados humilladeros en los antiguos centros ceremoniales prehispánicos, que es el caso del Tepeyac, y sustituyeron algunas imágenes de dioses nativos por cruces y figuras sacras cristianas con la finalidad de encauzar la devoción que existía de las primeras
hacia las últimas. Esa es la clave del sincretismo religioso en nuestro país. Fue en este contexto en el que los franciscanos fundaron una ermita en el Cerro del Tepeyac para orientar hacia la Virgen María la devoción que le tenían los indios a Tonantzin y probablemente hacia otras deidades femeninas. El franciscano Bernardino de Sahagún se refiere a este hecho en el ya mencionado apéndice del libro 11 de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, al señalar que en el Tepeyac se suplió la diosa Tonantzin por la Virgen María, representada como Madre de Dios, aunque dice que ignora el origen de la ermita del Tepeyac. Por Juan de Torquemada sabemos que fueron miembros de su propia orden quienes la fundaron. Desconocemos la fecha precisa en que sucedieron estos acontecimientos. Pues ya vimos, llegaron luego llegaron en el 21 y en el 24 ya traían refuerzos. Entonces prácticamente a 4 años, 5 años de la conquista yo creo que empezaron con esta construcción. A favor de una fundación temprana habla del hecho de que según Motolinía la evangelización de Mesoamérica comenzó en Texcoco el 1 de enero de 1525 e inmediatamente después prosiguió en México y sus pueblos y sus alrededores y en Cuautitlán. Y precisamente el Tepeyac estaba situado en los alrededores de la Ciudad de México y pertenecía a la jurisdicción de Cuautitlán, que era su cabecera. Por otra parte, Fray Pedro de Gante da algunos datos sobre esta etapa temprana de evangelización en una carta enviada a sus correligionarios flamencos en 1529. Dice, no voy a hablar como español porque no me sale, mejor después invito al Pirata Hart que ya lo tiene más dominado. Dice, yo he construido más de 100 casas consagradas al Señor, entre iglesias y capillas, algunas de las cuales son templos tan magníficos como propios para el culto divino, no menores de 300 pies y otros 200. Muchas de estas iglesias las edificó en lugares que eran sagrados para los indios, por lo que es casi seguro que, dada la importancia del Tepeyac como centro ceremonial, su cercanía con la Ciudad de México y que era visita de Cuautitlán, la ermita debió construirse antes de 1530. Por eso sí está dentro de los primeros años de la conquista. Bueno, ya pasaron más. Otro inicio proviene del mercedario Fray Luis de Cisneros, quien en su libro sobre la Virgen de los Remedios concede a la ermita de Guadalupe el honor de haber sido la primera y la más antigua de la Nueva España, edificada según él casi desde que se ganó la guerra. Es lo que les digo, desde que llegaron, masacraron, conquistaron y empezaron a tener el control social, pues obviamente tenían que tener el control religioso. Y otra vez, hay que comprender la civilización, hay que comprender la cultura española, que es una civilización sumamente católica y lo sigue siendo. En ese entonces, obviamente, el poder económico pues estaba en el poder de la iglesia y en los monarcas, pero el poder que se conecta con la gente pues es el poder religioso. Por eso, si llegas y conquistas, empiezas a clavar esa ideología, porque es la que finalmente influye en el comportamiento moral, en el comportamiento de las personas, que es lo que todavía impacta en nuestros días. Dice Andrés, buenas noches, amigo. Dice, lo mismo sucedió con la Guelaguetza, que en realidad era el lunes del cerro, una festividad para dioses para la buena cosecha. Claro, y se van adaptando y ahorita ya viajan de todas las regiones y precisamente se sigue manteniendo el culto. Que la otra vez que fuimos, ya tiene 2 años, fuimos el año pasado, precisamente los oaxaqueños decían ahorita que dices de la Guelaguetza, que ya no es lo mismo, que ya no es como antes que bajaban verdaderamente de las comunidades autóctonas, sino que últimamente ya es como de las diferentes centros culturales o escuelas de danza y eso, que está bien, intentan reivindicar y permanecer en la cultura y en las tradiciones, pero quizás ya no es lo mismo que dio su origen, pero ahí sigue, es lo que nos toca, es el sincretismo, cómo se va mutando. El chiste es regresar, conectar o al menos comprender las raíces de todo. Si consideramos que la ermita de los Remedios ya aparece mencionada en 1528 en las actas de Cabildo de la Ciudad de México, que ya saben dónde las pueden consultar, si no es que se quemaron, ahí en la calle de Cuba y Donceles, bueno, no sé cómo se llama. No, es la que sigue de Donceles.
Si la de Guadalupe realmente fue anterior a ella, probablemente se fundó en 1525, es decir, años antes de 1531, la fecha aceptada oficialmente por la iglesia por ser la consignada en la narración de las apariciones. Es decir, ya tenían lista la ermita 6 años antes y ya nada más faltaba hacer el milagro, pero ya vamos a llegar. Resulta anacrónico atribuir la fundación de la ermita al arzobispo Alonso de Montúfar, quien llegó a la Ciudad de México en 1554, así como el encargo de pintar la imagen y describir la leyenda fundacional, como han planteado algunos historiadores. A la llegada de... Hay que anotar ese nombre, Alonso de Montúfar. A la llegada del arzobispo, la ermita ya era una de las iglesias importantes de la cuenca, como se advierte en la obra... Ahí está, no manchen, está en latín. Comentaria, no, si no sé hablar náhuatl, no voy a intentar siquiera el latín. De Francisco Cervantes de Salazar, escribió para reescribirlo, y donde aparece nombrada entre las principales iglesias de la cuenca, junto a Texcoco, Tlacopan, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa. Estas últimas pertenecientes e importantes de los pueblos indios. Además sabemos que en septiembre de 1556, a los 2 años y 3 meses del arzobispo, la ermita del Tepeyac ya gozaba de gran popularidad. Tenía una numerosa afluencia de personas de todos los grupos sociales y raciales de la Ciudad de México y era visitada por muchos peregrinos que venían desde lejos a ver a la Virgen, cuya fama de milagrosa ya se había expandido. Ahí se están adelantando un chorro. No voy a leer. No voy a leer latín. ¿Crees? Algún día. Resulta imposible que... No, la verdad es que yo siempre ando renegando de las lenguas de los idiomas, pero para comprender el pensamiento tenemos que comprender la lengua. Resulta imposible que en tan corto tiempo se generara un culto masivo, que hubiera implicado cambios en las costumbres de las personas, ya que muchas dejaron de ir a las huertas que rodeaban a la Ciudad de México por acudir al Tepeyac. ¿Qué es lo que les digo? Si impactas en las costumbres, en los hábitos, obviamente en lo más sagrado, pues no nada más es una conquista física, tienes que conquistar ideológicamente a la gente. ¿Y qué es lo que está más adentro? Lo hemos visto aquí, lo hemos visto en Caminos Nuevos, estamos compuestos, estamos dentro de la tierra, estamos dentro del cuerpo, estamos dentro de la mente, pero más allá de nuestra mente está nuestro espíritu. Si tú conquistas desde el espíritu y luego te vas al ideológico y luego te vas al comportamiento, pues ya chingaste, ya tienes el control total del pueblo. Hola, Hipatia, buenas noches, gracias por acompañarnos. Entonces, era erradicar las ciudades, era erradicar las costumbres, pero era conquistar. ¿Cómo vas a hacer que marche algo? Pues con un mecanismo que opere en función de tus creencias, de tus formas de tu comportamiento, de tus estructuras sociales. Libérate tu Feris. Dice... Ay, güey, me clavo y me pierdo, no manches. La edificación de la ermita debió haber estado a cargo de algunos de los 12 franciscanos que arribaron en 1524. Sí, les digo, desde ahí llegaron. O de Fray Pedro de Gante, quien después de morar 3 años y medio en Texcoco, llegó en 1526 al recién edificado convento franciscano de México. En la mencionada carta de Gante a sus correligionarios, detalla la labor que realizan en esa sede. En esa provincia hemos bautizado... más de 200,000 y aún tantos que yo no sé el número. Con frecuencia nos acontece bautizar en un día 14,000 personas, a veces 10, a veces 8,000. Cada provincia, pueblo y parroquia tienen su iglesia o capilla. Por eso hay tantas. Con imágenes de pincel, cruces y estandartes que atestiguan gran amor y devoción a Dios nuestro Señor. Pues ya les habían dicho, vamos a transformar este culto y que adoren ahora, en lugar de las energías de la naturaleza, al Dios de los cristianos. Puede afirmarse que la edificación de la ermita debe situarse a finales de la década de los 20 del siglo XVI. Sí, después de la conquista, luego. Tampoco tenemos información sobre la imagen mariana que los frailes franciscanos colocaron en esta primera ermita y por lo tanto hay posturas divergentes entre los estudiosos del guadalupanismo. Un amplio grupo afirma que fue la imagen de la Virgen de Guadalupe que hoy día se encuentra en la basílica y que esto sucedió el 26 de diciembre de 1531.
Esta postura la han sostenido principalmente aquellos estudiosos que abordan el tema desde una perspectiva religiosa y aceptan la versión de la Iglesia Católica de que la imagen se generó de una manera milagrosa al imprimirse en el ayate del indio Juan Diego. Esa es la versión religiosa, la 1531. Otro grupo, en su mayoría formado por investigadores que han tratado esta temática bajo un enfoque histórico, social y antropológico, difiere de la postura anterior y sostiene que la ermita contó inicialmente con una imagen distinta a la que conocemos actualmente, aunque tampoco basan sus hipótesis en evidencias documentadas. Lo que platicábamos hace rato con el amigo... Con el chicano. Perdón, se me fue tu nombre completamente. Con el chicano. Parten de diferentes fuentes y aquí es más delicado porque precisamente... Si en las cuestiones históricas, pues dice, se imponen la verdad los historiadores hispanistas, aquí aparte los historiadores tienen todavía que, no que luchar, pero sí que contrastar precisamente con las diferentes intereses de la Iglesia Católica. Ya vieron que ya está, de tanto que no los veo, he comido re bien, queridos amigos. En este rato he echado mucha cacheta. Perdón por el paréntesis, pero es que ahorita que me volteé a ver, la tenía que comentar. Dice, bueno, que no tienen evidencias documentales. Francisco de la Maza fue el primero en plantear la posibilidad de que la ermita haya carecido de una imagen mariana o que haya tenido una réplica de la Virgen Española de Guadalupe. Esto último con el afán de explicar el origen del nombre de la Virgen. Edmundo O'Gorman y algunos de sus seguidores suscriben esta hipótesis en cuanto a la existencia de una imagen previa a la actual, pero difieren en el hecho de que haya sido una réplica de la Virgen Española. O sea, ni siquiera saben qué había antes de la original, de la actual. Sostiene la hipótesis de que la imagen original fue tan insignificante o de fractura tan perecedera que a los pocos años se deterioró y tuvo que ser sustituida por lo que hoy se encuentra en la basílica. Plantea la posibilidad de que Montúfar le haya encargado al pintor indígena Marcos Zipac y que una vez terminada la haya introducido subrepticiamente en la ermita y la haya intercambiado por la imagen insignificante que había ahí. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Esta imagen está rechafita, vamos a hacer una imagen más perrona, que dure muchos siglos, por supuesto, y vamos a hacerle una leyenda poderosa. Todavía no llegamos ahí. Aunque no puede saberse con absoluta certeza, lo más probable es que la imagen... Bueno, ya vieron, aquí ya le echaron toda la carga precisamente a la Virgen de Guadalupe. Ya prácticamente no han mencionado a la Virgen de los Remedios, pues ya habían echado todo el power a esta versión. Y ¿a poco es Edmundo O'Gorman es el hermano? Muchas gracias. Un buen cachete, pero viene a las arruguitas. No puede saberse con absoluta certeza. Lo más probable es que la imagen de la Virgen que hoy en día se encuentra en la Basílica de Guadalupe date de la época en que se construyó la primera. No sabe ni madres ninguna historiadora. Nada, se están diciendo, y este dijo y el otro dijo, y yo creo que sí, pero voy a escribir lo que el otro dijo. Al tratarse de un culto de sustitución, resultaba importante brindar a los cristianos neófitos acostumbrados a adorar a sus dioses a través de estatuas una imagen mediante la cual pudieran materializar la suplantación. Una anotación manuscrita del propio Montúfar comprueba que en 1554 a su arribo a Nueva España la imagen ya estaba en la ermita y ya se le atribuían milagros. Sabemos además que los devotos que visitaban el santuario a mediados del siglo XVII se sentían atraídos por la reputación de la milagrosa que había adquirido la Virgen. La formación de un santuario en torno a una imagen milagrosa llevaba tiempo y es imposible que esto haya sucedido en un lapso de 2 años, 3 meses que medio entre la llegada de Montúfar a Nueva España y su querella con Francisco de Bustamante. Por otra parte, resulta ilógico pensar que Montúfar haya reemplazado una imagen de gran prestigio, considerada milagrosa, que aportaba cuantiosas cantidades a la iglesia por concepto de limosna por una nueva pintada por un indio. Sí, imagínense, están todos rezando y... Espérense, es que sí está medio chafita esta, ya les traigo una pintura bien chingona, la voy a cambiar, pero no vamos a abrir mañana la iglesia.
La devoción es la devoción, lo hubieran linchado. Bueno, no, obviamente en ese entonces no linchaban a los conquistadores. Los propios fieles no hubieran admitido que el recién llegado arzobispo los privara de la imagen sagrada, de lo que ellos eran devotos. Bueno, dijo lo mismo. Ay, no manches, qué bueno está esto. A las anteriores reflexiones se suma el hecho de que el virrey Martín Enríquez de Almanza, en su informe sobre el origen de la ermita, escrito en 1575, dirigido al Felipe II, al loco de Felipe II, ay, cómo me gusta, es genial, dice que en el año de 1555 o 56 estaba ahí una ermitilla, en la cual estaba la imagen que ahora está en la iglesia. La ermitilla a la que se refiere Enríquez es la primera edificación hecha en el Tepeyac por los franciscanos, ya vimos que en los 20, es decir, lo que existía en 1554 a la llegada del arzobispo Alonso de Montufar, lo que prueba que la imagen que se encontraba en la iglesia construida por este último era la misma que había estado en la primer ermita. Pues ahí vamos, o sea, llevamos ahorita a Alita. Dice que está escuchando muy atenta. A ver, déjenme regresar porque ya el buen cachete previene a las arrugas. Chafita originaria es negra. Ajá, la de España es completamente diferente. Y está sentadita, cohibidita. De hecho, aquí está. Aquí está. ¿Ya vieron? Esta. Vean. Nada que ver. Y aquí está la ficha de esta foto. Virgen del Guadalupe, el Santuario de Guadalupe de Extremadura, tomada de Sebastián García Rodríguez y Francisco Tejeda. El Camarín de Guadalupe, historia de esplendor, reproducción autorizada, No viene la fecha, pero esta es la original. Es exactamente la que refieres, chicano. Leyenda poderosa, súper poderosa, porque la verdad es que... Ay, me voy a clavar otra vez, pero... La energía, el misticismo, toda esa carga de fe que ya se les tenía y que la adoptan, pues hacen que los milagros y que todo eso, que toda esa devoción, todo eso, que ese poder que tiene esa montaña, pues se mantuvieran. Lo único que hicieron fue decir, no, pues ahora está encarnada en la Virgen. Oh, no sabía que se echaron el power a la... Pues sí, ya le echaron toda la carga. Y Patia, estoy escuchando muy atenta, tengo una visión muy atrevida sobre... Tú échale, todos tenemos nuestra visión. ¿Cuánto tiempo habrán invertido en crear la leyenda? Pues vean, aquí dijeron de 1521, 25, que ya dicen que más o menos es cuando estaba, a la leyenda que es 1531, pero aquí están diciendo que en los informes de 1575, es decir, después de 50 años, todavía no estaban hablando de la leyenda que ha trascendido en nuestros días. Dice, es un tema muy interesante, gracias por acompañarnos, la puedes compartir si gustas, sí, claro, lo que gusten. También Cristo es moreno, estos descansos te hacen bien. Órale, no se parece nada. La verdad es que tendría que mover mucho el foco, pero ahí se alcanza a ver. No tiene nada que ver. Exactamente, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Iba a irme a las narrativas o a la historia que se construye en nuestra actualidad, precisamente, que es la apuesta. Soltar una mentira, mandarla por todos los medios, por todas las redes sociales, para sembrar nada más esa noción. Vean, si en cuestiones tan banales como la política funciona, en cuestiones religiosas, cuando estamos en esa búsqueda, algo que no es tan natural a los humanos como nuestra espiritualidad, si sueltas algo, es más, lo he estado viendo en YouTube, pueden aparecer personajes que les digan, ay no, es que es increíble, pueden aparecer personajes que les digan, yo soy enviado del 12º planeta de otra galaxia y vengo a ayudarles como humanidad porque mi alma y mi espíritu están en el nivel 14 de evolución, entonces yo soy un ser cósmico que les vengo a ayudar a trascender como humanos. ¿Saben cuántas vistas tienen esos canales de esos personajes? Ajá. O yo soy amigo de Jesucristo y puedo platicar con él. En verdad, la fe es tan ciega, tan pura,
que se lucra muy fácil con ella, que la gente va y se la cree, se cree todas esas palabras, porque precisamente esa búsqueda de lo inexplicable es nato, nos es nato como humanos. Entonces es muy fácil inventar, muy fácil crear, muy fácil generar historias, generar leyendas, generar verdades. ¡Ah! Es increíble. Tengo la tele prendida, no sé por qué, perdón. ¿Cuántas? Por algo le dicen a la religión la política negra, así es. Bueno, ¿seguimos? Porque aquí terminamos nada más lo de las misiones, cómo destruyeron las edificaciones, las imágenes, e impusieron toda esta ideología y les cambiaron los personajes para que siguieran haciendo los mismos cultos, pero ahora hacia la Virgen. Y ahora sí, ya vamos a la origen de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si todavía están desiertos, ya son 11:30, podemos seguir y leemos otro pedacillo. Híjole, es que esto estaría increíble hacerle un programa solito. Pero como quieran. ¿A qué hora empezamos? ¿Al cuarto para las 11? Bueno, denme chance de tomar agüita. Mientras les voy a poner la cancioncita. No, les voy a poner la cancioncita. Voy a tomar agüita. Díganme, es que estoy esperando en el chat que me digan. Todas las personas tienen esa necesidad. Claro, es una necesidad innata. Bien lo dices. Es lamentable que lucren con ello. Hijo. Y lucren en YouTube. De una forma. En YouTube, en Gandhi, en Salmon. En ¿cómo se llama esta librería? La que es de puros libros New Age. En New Age, por ejemplo. Por eso yo me voy de puntitos. En esos textos. Estaba sintonizado Televisa esa. No, estaba prendida la tele nomás. Perdón, me serví un poquito de agua. Agua. Va, yo tengo aquí el agua. Vamos a la... Ahora sí. El origen de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Híjole, yo estaba leyendo un libro. Empezó muy bien, pero terminó. ni se los voy a pasar. Durante la primera etapa de evangelización, las imágenes religiosas fueron claves para la conversión de los indios. Eso es fundamental. ¿Se acuerdan los que sigan el canal desde hace tiempo? ¿Cómo hemos hablado de la importancia de los artistas, ya sea escritores, principalmente pintores y escultores, para generar el mundo, para generar la verdad, para generar una imagen contundente a lo que antes está en el imaginario y que el único fundamento es la fe? Crearon la imagen de Jesucristo, crearon la imagen de la Virgen, crearon la imagen de Guadalupe y así han creado pues precisamente desde los griegos, desde su mitología, la imagen de sus diferentes entidades. Por eso es tan importante comprender el arte, por eso es tan importante comprender el poder que tienen las imágenes. Y ya desde hace mucho, ahorita hay muchísimos medios para difundir verdades, para difundir intereses, pero la imagen es contundente. Bueno, su uso databa de la Edad Media y estaba profundamente arraigado en la práctica religiosa de su tiempo. Aunque los franciscanos promovieron una religiosidad centrada en Cristo, se valieron de representaciones de la Virgen y de los santos con fines didácticos y devocionales. A muchas imágenes les atribuyeron poderes milagrosos. Aparte, imagínense que ya pueden ver la fe, que ya pueden materializar y ya no te tienes que imaginar a la entidad, sino que ya lo estás viendo y todavía te hace milagros, pues ya estás del otro lado. Por lo cual los consideraron objetos sagrados, los veneraban como íconos y a muchas de ellas las trataban como seres vivos y les atribuían actitudes humanas como llorar, sudar, moverse o participar en procesiones, así como la facultad de expresar emociones tales como enojo, alegría o indiferencia. Apenas son 9:30. Que siga la charla, dice Raúl Bauca. Yara, aún son en tu región. Dice Hipatía, donde vivo tengo 1 hora menos, así que yo no tengo. Ok, ya, yo tampoco. Acá 11:35. La verdad es que dormí como de las 8 a las 9:30. Porque ya tengo que estar bien fresco.
Las primeras imágenes y objetos religiosos que llegaron a Nueva España de Europa o de las Antillas, pero muy pronto su número resultó insuficiente para cubrir la amplia demanda que requería la cristianización de millones de indios y fue necesario reproducirlas localmente. Eso está súper interesante. Ya las imágenes que se empiezan a hacer aquí, ya tienen un look bien chido. Vean el barroco mexicano particularmente, que ya también lo hemos hablado, y es cuando ya empiezan a hacer con todo eso que venía de Europa, con todo, más todas lo que se estaba haciendo aquí, las técnicas, las concepciones estéticas y esa cruce, ese secretismo, esa unión de las estéticas es bien, bien bonito. Porque ves unos ángeles en las iglesias de Puebla que parecen luchadores así bien tosquitos. Está bien chido. Así como si fueran como cuando meten a Tenoch en las películas de Marvel, pues se ve mexicano. Entonces estos angelitos pues ya se ven así como mexicanos. Están bien chidos. Bueno, para cumplir dicho propósito, Pedro de Gante estableció una escuela de artes y oficios europeos en el convento de San Francisco de México, junto al colegio de San José de Belén. Allí aprendieron la talla de madera, la platería, la pintura, la escultura, el grabado, entre muchos oficios. En esta escuela se formaron las primeras generaciones de artistas nativos. Ahí se produjeron imágenes religiosas y objetos de culto para las recién fundadas iglesias y ermitas y parroquias del virreinato. Los indios fueron excelentes aprendices y lograron hacer obras de gran calidad. Les digo que están así únicas porque tienen sensibilidad, tienen toda la vibra, tienen toda la carga, más la técnica que les estaban enseñando estas personas. Dice, no hay retablos ni imagen por prima que sea que no la retraten y contrahagan, decía Fray Jerónimo de Mendieta. Los artistas indios trabajaban sobre modelos europeos, especialmente grabados. Copiar imágenes para desarrollar nuevas obras era una práctica común en la época, incluso en Europa, y necesaria entre los indios que desconocían las tradiciones iconográficas europeas. Pues ellos ya la venían desarrollando, pero no, de todas formas hacían el estilo. Bueno, Villalpando sí les quedaban como europeos, pero chaparritos. Fíjense en la obra, ¿verdad? ¿No les hacía? Villalpando. Son las reproducciones así como de los españoles, pero compactitos, como si estuvieran de mi tamaño, así, los santitos. Bueno, adaptaban los modelos a las necesidades de sus comitentes. En algunos casos se copiaban íntegramente y en otros se tomaban elementos de ellos, se combinaban con otras imágenes. Lamentablemente, los grabados europeos fueron introducidos en Nueva España por los mismos frailes evangelizadores, por particulares o por los comerciantes de ultramar. Muchos fueron anónimos, pero también circulaban obras de artistas conocidos como Durero y Martin Schongauer, que también lo han visto. Los dos son súper conocidos porque son precisamente los que empiezan a configurar las imágenes del diablo, por ejemplo. Imagínense. La creación de una imagen de la Virgen María para la ermita del Tepeyac. Lamentablemente no existen copias de la pintura de la Virgen de Guadalupe que daten del siglo XVI, ni descripciones literarias que nos permitan saber cómo era la imagen original. La copia más temprana que conocemos es un óleo realizado por el pintor vasco Baltasar de Echave Orio de 1606, de principios del siglo XVII. Trabajaba sobre 2 paños unidos al centro mediante una costura y realizada en tamaño natural. Esta copia se parece en sus rasgos esenciales a la imagen de la Guadalupana como la conocemos actualmente. ¿Ya vieron? Aún el milagro, vamos a suponer que existe el milagro, tenía sus referencias estéticas en las diferentes escuelas pictóricas europeas. Porque pues no podría imaginarse una virgen sin las referencias estéticas, ¿no? No podría salirse ni de la complexión ni de la estética. Coinciden la figura y los rasgos faciales de la Virgen, la postura corporal, la vestimenta y la ornamentación de la misma, la media luna y el ángel con todos los detalles. Sin embargo, hay una diferencia importante. En la pintura de Echave la figura de la Virgen está enmarcada por un cortinaje, sujetado en los extremos superiores que cae en pliegues suaves a ambos lados del lienzo, que en los extremos inferiores forman una orla serpenteada. El cortinaje que únicamente aparece en esta obra y en ninguna otra representación o copia confiere movimiento a la composición y ocupa los vacíos de las 4 esquinas.
Evoca las pinturas del manto de Verónica como el divino rostro de Jesús, que, según la tradición, se imprimió de manera milagrosa durante el Vía Crucis en el momento en que ella lo ofreció a Jesús para secarle el sudor. El manto de Turín, yo creo que es muy conocido. Y vamos a buscar precisamente esta imagen, porque viene ilustrado este libro. Vean qué chidas ilustraciones. Ahorita se les enseño, me estoy buscando. No, este es de 1500. La que vimos es de 1606, siglo XVII. 1500. Debe ser esta. Es que no viene claro. Ay, no sé si alcanzan a ver. Dice Alsacia, sustituyeron esculturas de dioses mexicas con una estampita de grabado europeo. Si no manches. Hace muchos años visité la ciudad de Puebla y el hotel tenía muchos ángeles, pero con alas de murciélago. Sí, me hacían unas cosas súper locas, Andrés, súper locas. Y está alucinante, la verdad es que se disfruta mucho. Dice Yara, Biblia no es europea, pero sí ponen imágenes de oro. Claro, ya nuestro Jesucristo es más Ewan McGregor que el original. ¿No viste el sin entendimiento que hasta ahora tenemos atrás como santito? Surge la duda si el cortinaje representado por Echave fue añadido por el pintor o si lo copió del original. La mayoría de los historiadores del arte se han inclinado por la primera posibilidad. Han argumentado que lo representado es el ayate del indio Juan Diego y que mediante él, el pintor aludió a la leyenda de la milagrosa impresión de la pintura en la misma, que como veremos más adelante se estaba gestando por estas fechas, pero todavía no era del dominio común y no era promovida por la ermita. Así como que ya se les había ocurrido. Yo creo que por estos lugares que han sido mágicos desde hace tantos cientos de años, es probable que en algún momento aparezca el milagro y podamos ver a la Virgen. No, sí está cabrón. Eso iba a pedir, si puedes repetir la referencia. Nunca había visto querubines con horitas de... ¿La quieres ver la imagen otra vez? Es que... no viene... No, es que aquí viene la referencia. Me das de cuenta que me manda las representaciones, pero ya es la imagen que conocemos. O sea, cuando me voy a la figura 8, es esta. Por eso estoy buscando, pero no viene la otra. Aquí está, la 24. Es que cuando no lees los numeritos, pues se te va el pedo. Hijo. Es que es igualita. Ya me dio miedo. Por eso me había ido antes a la de la ermita, que es esta. Porque la otra podría ser o el boceto o la copia fiel, porque trae el cortinaje que refiere el texto. ¿Ya la vieron? Lo que pasa es que como no viene en color. Ahí está. Y esta es precisamente la que dice, la de 1606. Pues es igualita. Realmente, antes de que hubiera el milagro se basó en la misma pintura. Bueno, se trata de una copia fiel del original. Cabe la posibilidad de que el cortinaje haya formado originalmente parte de la pintura y que no se haya sustituido en una intervención entre 1606 y 1622. Se advirtieron diferencias menores entre la obra de Echave y la pintura original en la forma de los rayos, que en el lienzo de Echave son rectos y en el segundo alteran uno recto y uno flamígero. Y en la forma de la mandora es que ya esto es muy técnico. Hijo, dice, en cuanto a la figura de la Virgen, parece que no fue modificada y que lució originalmente como la conocemos hoy en día, aunque los colores de la obra probablemente hayan sido algo diferentes. Por ejemplo, todavía a mediados del siglo XVII el manto era azul según la descripción de Miguel Sánchez, y un siglo después ya tenía el color azul verdoso que la caracteriza en la actualidad.
En ese momento, asimismo, ya se percibía un desgaste en las aplicaciones de oro. Estos cambios se debieron al efecto del tiempo y de los agentes que actuaron sobre la pintura, como el polvo y el humo de las velas y las lámparas en que estuvo expuesta durante siglo y medio. Pues obviamente, porque por ejemplo, en el otro... muchas gracias. A ver si encuentran la referencia en color. Pero ¿cuál fue el origen de la pintura de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac? Ya vamos al centro. En 1556, el provincial franciscano Francisco de Bustamante, un predicador de gran prestigio muy respetado por sus contemporáneos, aseguró que la pintura había sido obra de un indio llamado Marcos. Lo dijo en un sermón predicado en el convento de San Francisco de México con motivo del festejo de la Natividad de la Virgen, al que asistieron el virrey, los miembros de la audiencia y otras personalidades de la sociedad novohispana. Lo dicho por él merece crédito, dado que su orden había fundado la ermita y porque se trataba de un suceso relativamente reciente, sucedido unos 25 años atrás, del cual debió de haber habido testigos vivos, pero lo que resulta contundente es que su afirmación no causó extrañeza ni desconcierto entre quienes lo escucharon, como consta en una averiguación sobre lo predicado por él, llevada a cabo al siguiente día por parte del arzobispo Montúfar. Los testigos encuestados objetaron diferentes partes del sermón, pero nadie cuestionó el que Bustamante haya atribuido la realización de la pintura al indio Marcos. Hijo. A ver. Los güeros ya están buscando. Estaba bueno cuando tenías cámara enfocada en el libro. Es que no puedo leer. Claro, con la basecita. Perdón. Y sí aparecen varias imágenes que aparecen réplicas y ya se entiende lo del manto, claro. Dado que Bustamante solo mencionó el nombre de pila del pintor, su identidad no puede establecerse con seguridad. Sin embargo, al ser indígena, debió de ser un egresado de la mencionada Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales. Algunos estudiosos han planteado la posibilidad de que se trate de Marcos Zipac de Aquino, apodado Apeles o griego y considerado uno de los pintores más destacados de su tiempo. Esta hipótesis parece variable, ya que vivió entre 1517 y 1572 y pudo haber realizado la pintura de joven. Su reputación de excelente pintor concuerda con la calidad de la obra y además fue cercano a los franciscanos y en particular a Fray Pedro de Gante. Pues sí es, ¿no? Bueno, porque años más tarde participó en la realización del altar principal de la capilla de San José de los Naturales, lo que indica que en la orden valoraban su trabajo. Sí, porque ahí sí tenías que ser acá cercano para que te mandaran chambas. Sin embargo, no hay certeza al respecto porque el nombre de Marcos era común entre los indios, por aludir al evangelista. En los anales de Juan Bautista, escritos en náhuatl, que relatan sucesos ocurridos entre 1569 y 1582, se menciona a varios pintores indígenas que llevaban dicho nombre y solo en dos casos, los de Marcos Zipac y Marcos Tlacuilol, que alude a su oficio Tlacuilo, tienen apellido. O sea que era uno y ya salieron dos. Tampoco sabemos quién fue el comitente que ordenó la pintura a Marcos, dada la temprana fecha en que se edificó la ermita. O sea que sí es la imagen, la ermita que finalmente le adjudicaron a 1525 y el milagro a 1531. Por eso todos estos que ya estaban intentando sacar conjeturas, pues ya llevaban 40 y tantos años de diferencia, que ya es un chorro. Es probable que haya sido el propio Gante quien le proporcionó la estampa o estampas que sirvieron de modelo para la realización de la obra. Una prueba de que Gante estuvo familiarizado con imágenes similares a la de la Virgen de Guadalupe es la representación que aparece en su Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana impresa en México en 1553 por Juan Pablo. Véase la figura 6. Aquí está. Esta sí se ve bastante primitiva. ¿Ya la vieron? Y ahí trae al niño. ¿Qué güey? Cerré la página en la que estaba, amigos. Espérenme. Es que, ay, perdón, se me fue el...
Híjole. No manches, me perdí. Se me cerró el libro. Aquí está. Un asunto clave que posteriormente resultó muy importante para el desarrollo del culto guadalupano fue que la pintura de la Virgen del Tepeyac no fue copia de alguna figura mariana europea de culto, sino que únicamente representó a la Virgen María como Madre de Dios sin una advocación específica. Esto la distinguió de la mayoría de las imágenes marianas introducidas a la Nueva España, como Nuestra Señora de los Remedios, de la Soledad, del Popolo y de la Antigua, que fueron réplicas de figuras de culto europeas de las cuales se tomaron elementos iconográficos, sus particularidades compositivas y sus atributos. No, no. En este contexto resulta importante señalar que la independencia iconográfica y administrativa que la Virgen mexicana tuvo respecto a la de entonces muy famosa Virgen de Guadalupe de Extremadura, a pesar de llevar su nombre. La imagen española es una talla de madera de cedro oscuro de estilo románico que representa a la Virgen sentada con el niño en brazos, mientras que la mexicana es una pintura en la cual la Virgen está de en pie sin el niño, que es la que vimos, es la que refería el chicano hace rato. La Virgen mexicana tampoco deriva de una figura mariana colgada en el coro alto del mencionado santuario español que data del siglo XV y ha sido atribuida al escultor flamenco Guillermín Digante, que sugirió en su momento Manuel Tucent, y hoy en día sostiene el historiador de ese santuario extremeño, Fray Sebastián García, con el afán de demostrar la preeminencia del culto extremeño sobre el mexicano. Hijo. Dice, lo extraño, está viendo esto cuando pasé a ver la imagen, así que ya sabes, en la bandita transportadora me emocioné harto. ¿O no? Ah, no, pues sí, es que toda la carga ideológica. A ver, Alsacia. Yo cuando vi al San Antonio de Padua, cuando vi al Cristo del Greco, o sea, en la sala del Greco, nomás por todo lo que había mitificado, por estar viendo al Greco, toda su técnica, por estar disfrutando desde que iba en la secundaria, hasta que tuve la posibilidad de ver su obra en vivo, neto me emocioné, neto lloré. ¿Por qué? Porque la pintura transmite. La pintura tiene poder. La devoción de los pintores tiene poder. Si tú haces algo con fe, se queda en la obra. Si dejas algo vivencial, se queda en la obra. Si eso, tú le pones una carga ideológica, una carga religiosa, y dices, wow, es que es una leyenda que viene de tantos siglos y se apareció y se desplegó en el manto de un indio, porque todavía le cargas, pues obviamente te va a emocionar. No sé qué edad la veías, igual todavía no. En fin, dice Andrés Jacinto, lo guadalupano no, pues ya lo traemos y por eso estamos entendiendo, no es por la Virgen de Guadalupe, ni la manta, ni la pintura, y todas estas referencias históricas que está mencionando. Es algo que te conecta con tus raíces, que te conecta con la tierra, que te conecta precisamente con esas creencias anteriores a todos estos cultos que vienen de España. Precisamente por eso es algo que traemos de fábrica, es algo que si bien tú no eres devoto y vas a ir a adorar a Tonantzin y a sentir la energía del Tepeyac, sí te va a conectar energéticamente porque también tienes una carga generacional de todos esos cultos que vienen de siglos. Obviamente tiene poder. Yo nunca he ido, dice Alita Aguilera. Hijo, Alita, ojalá un día puedas venir a verla. No olviden dejar su like. Sí, tengo mucho por conocer. Fui en diciembre. Domenico Teotocopoulos, el Greco. Ah, cómo admiro a ese cabrón. Nunca hablaba del Greco, ¿verdad? Me gusta un chorro ese güey. Es que pinta súper bien. Y aparte la otra vez estaba viendo que tiene toda la influencia de la iglesia ortodoxa. Y sí, toda, hasta cómo resuelven las sombras. Más todo eso que decían que pintaba alargado porque se pensaba que todo lo pensaba para verse en lo alto y cuando ves la perspectiva se tiene que compactar.
Pero no, realmente él tenía una percepción absolutamente distinta. Es muy parecido al Van Gogh. Tienen una forma de percibir el mundo muy diferente a nosotros, muy particular. Pero aparte tienen una técnica y una sensibilidad en la que esa forma en la que perciben, en la que ven la realidad, la transmiten en la pintura. Pero ese es otro tema. La independencia de las dos advocaciones y la falta de relación de sus santuarios quedaron de manifiesto en 1574 con la visita a Nueva España del representante del convento Jerónimo, el monje Diego de Santa María, quien llegó con la encomienda de canalizar hacia la casa matriz española las limosnas dadas en territorio americano a la Virgen de Guadalupe, y que tuvo que regresar a la península ibérica con las manos vacías después de constatar que la guadalupana mexicana no era una réplica de la española, que había surgido varias décadas antes en la ermita del Tepeyac y que el nombre de Guadalupe se lo habían puesto sin la autorización de la casa matriz de Extremadura. Sí, está cañón eso de Alsacia, del Greco, cuando ves la pintura de los ortodoxos y cómo conciben y cómo sintetizan y cómo analizan y cómo representan la forma alargada, dices, pues sí. Americano. Hijo, todavía no llegamos a la leyenda, pero ya están explicando todas las referencias precisamente de cómo se fue gestando esta imagen con todas las influencias y las estampitas europeas que le traían. La imagen perteneciente al modelo iconográfico tardío medieval Muliar Amicta Sole del ámbito flamenco alemán. Ahí está, esto es muy importante. Ay, tengo algo aquí. Dice, si bien la imagen de la Virgen... Ay, no. Permítame. Ay, ¿por qué no fui maestro? Ellos controlan. Ajá. No, claro. Los iconos en persona, pues tú viste. Precisamente se ve cómo recorre el pincel. Las sombritas que se les hacen aquí. Hasta la Virgen, hasta el niño que parece que están barbados, ¿no? Y sus ojos con el párpado caído. Que sí es parecido a los españoles, pero se difiere precisamente en ese trazo, en esa... Y si te das cuenta está asociado perfectamente, pero no vamos a hablar de la técnica del Greco. Si bien la imagen de la Virgen de Tepeyac fue una creación original, hecha por un indio novohispano, no se inscribe dentro de la tradición pictórica prehispánica, claro. Sus características formales y conceptuales obedecen a los cánones europeos, como sucedió con todo el arte sacro producido en aquel momento. Europa era el paradigma religioso y cultural de la época al que seguían tanto los españoles radicados en América como los indígenas convertidos al cristianismo. La imagen de la Virgen del Tepeyac corresponde iconográficamente al modelo de la Mulier Amicta Sole, mujer rodeada del sol. Una manera de concebir y representar a la Virgen que surgió en el norte de Europa y fue muy popular en el ámbito flamenco y alemán del siglo XIV al siglo XVI. Es como el antecedente precisamente de esas Madonas doradas que se empezaron a clavar los españoles, principalmente este Murillo, que hace unas Madonas súper chidas, pero que vienen precisamente pues también del arte bizantino. Y esos dorados extraños, los dobleces de la tela, ¿qué dice? Y los iconos en persona tienen texturas, se ven las pinceladas, ajá, pero nunca se ven no se alcanza a ver los dobleces de la tela. Sus características derivan de la mujer celestial descrita por San Juan en el Apocalipsis, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Desde la Edad Media, aquí es cuando tenemos que ir comprendiendo precisamente esas descripciones, cómo los artistas empiezan a generar de las imágenes descritas a las imágenes pintadas, es decir, empiezan a crear al personaje para que lo podamos ver. Por eso es bien importante. Desde la Edad Media, esta mujer celestial se había identificado con la Virgen María debido al papel protagónico que ella desempeñó en la lucha cósmica entre el bien y el mal y el hecho de que dio a luz un hijo varón, el que ha de regir en todas las naciones con el cetro de hierro. Mientras en el dragón de 7 cabezas se reconoció al diablo.
Dada la anterior asociación, el modelo de la Mulier Amicta Sole se utilizó profusamente en la Edad Media para representar a la Virgen María en dibujos, esculturas, tallas en madera, miniaturas y pinturas al óleo. A partir del siglo XV se reprodujo masivamente mediante xilografías y grabados en metal. Y aquí lo tenemos precisamente. De la figura 9 a la figura... Pues todo, es como lo conocemos. La que tiene las espinitas alrededor, que brilla como un solecito. Ahora sí. Y la tiene la Virgen. Vean aquí los piquitos. Y es como esa mujer que viene del sol. Y aquí la volvemos a ver. Todas esas representaciones precisamente medievales. Y aquí las volvemos a ver. ¿Ya vieron todos esos piquitos? Y aquí siguen. Vean, ese es precisamente. Está sintetizado en la imagen de la Virgen, pero son precisamente herederas de estas concepciones. Esta, por ejemplo, es de que siempre me cuesta trabajo pronunciar. Martin Schongauer. Y aquí precisamente ya se ve un antecedente de la Virgen, que hace rato lo mencionamos junto a Durero. Este es un grabado. Y este es de Durero, precisamente. Una Virgen. Y ahí todavía trae al niño. Y otra vez se ven precisamente esos piquitos. Pero aquí sí se clavó, hizo más que una síntesis, lo multiplicó para que se viera precisamente esa mujer que irradia como el sol. Y aquí hay otras representaciones todavía súper chidas. Si quieren playeritas de las influencias de las influencias medievales que dieron origen a la iconografía definitiva de la Virgen, pues avísenme y las escaneamos y las imprimimos. Estaría increíble eso. Gracias a la intensa importación de objetos religiosos, libros, imágenes y grabados, este modelo se introdujo en la Nueva España, lo que puede constatarse mediante obras como una tota pulcra realizada en arte plumario del siglo XVI, perteneciente al Museo de América de Madrid, que es en la figura 7. Híjole, está increíble esto. La verdad es que si les gusta el arte y la religión, este está hecho en puras plumitas, que es la que les había enseñado hace rato. Sí, el de Durero está increíble porque es súper clavado que hizo el detalle. Hijo. Las características iconográficas que definen el modelo de la Mulier Amicta Sole son las siguientes, que son las que acabamos de ver. La Virgen se representa rodeada de rayos solares en forma de mandorla. La Virgen está parada o a veces sentada sobre una media luna. La Virgen porta una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. En la mandorla se alternan un rayo recto y uno curvilíneo. Hay formaciones de nubes alrededor de la mandorla. La Virgen está apoyada en una pierna y mantiene la otra ligeramente flexionada. Así como, a ver, levanta tantito la pierna. Dale movimiento cuando diriges a una modelo. Perdón. La Virgen porta una túnica y un manto que caen hasta sus pies. La túnica y el manto forman pliegues angulosos que se proyectan sobre la media luna. La Virgen lleva recogido el manto bajo uno de los brazos. Un zapato puntiagudo se asoma bajo la túnica apoyado sobre la media luna. La Virgen porta una larga cabellera rizada que cae al suelo sobre sus hombros y espalda. Que cae suelta, perdón. Ay, yo dije hasta el suelo. La cabeza de la Virgen es perfilada por un nimbo. Hay presencia de ángeles alrededor de la Virgen y la Virgen carga al niño Jesús en uno de sus brazos. Menos en la Virgen de Guadalupe. O sea, tiene toda la influencia, pero aquí precisamente es lo que refería hace rato, que lo que la hacía única es que precisamente la habían distinguido gráficamente de las demás. Aquí dice la historiadora, encontré 80 grabados del siglo XVI y de las primeras 2 décadas del siglo XV, procedentes del ámbito flamenco y alemán que corresponden al modelo mencionado, con las cuales la imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac presenta similitudes estilísticas. Son evidentes, ya lo vimos. En su mayoría los grabados están impresos en hojas sueltas. La complejidad compositiva y la calidad artística de los grabados consultados son variables. En el caso de las estampas de pequeño formato suelen ser composiciones muy simples, en algunos casos de factura burda.
Las estampas de formato grandes y las impresas en libros denotan mayor dominio de la técnica y refinamiento en cuanto a la forma. La mayoría de las obras son anónimas, pero también se encuentran obras firmadas por artistas reconocidos en su época, que son los que acabamos de ver. Entre las imágenes estudiadas he seleccionado 13 para escribir sus coincidencias iconográficas con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que son las que acabamos de revisar, que precisamente mantienen, pues principalmente esa estructura de la media luna, que es la media luna turca, y el manto, la posición de la Virgen, la referencia a los ángeles y los rayos solares. La mandorla, que caracteriza a la Virgen de Guadalupe, se encuentra de manera parecida en las estampas xilográficas más antiguas del siglo XV. Lo que nos está diciendo es que esta era una imagen común, era una imagen que nos importaron y la volvieron milagro, pero ya tenía toda la influencia y ya estaban todos resueltos los elementos para que la pudieran pintar aquí. La postura de la Virgen parada sobre una media luna corresponde a la descripción apocalíptica con todas las obras motivo de la comparación de este estudio. La guadalupana viste una túnica y capa que llegan hasta los pies. Sigue siendo la misma descripción. Los pliegues angulosos forman la túnica y el manto en sus extremidades. La manera en que la guadalupana apoya su peso en la pierna derecha y mantiene la izquierda flexionada en contraposto. Movimiento que se proyecta sobre la túnica y que motiva una ligera torsión del cuerpo y la cara hacia la derecha. La encontramos en la obra de Gunzmann. Híjole, como la mayor parte de las representaciones de la Virgen correspondientes al modelo de la Müller Amicta Sole, la de la Guadalupe inicialmente portó una corona. Esta le fue borrada en 1895 por el pintor José Salomé Pina, por órdenes del abad de la Basílica de Guadalupe, José Antonio Pancarte y La Bastida. ¡Ay! Se me fue la cámara. Voy a tener que cambiar la cámara de la compu. Ay, dejen quito mi limpiador porque se me dio. Bueno, ahí estamos. Hola Cris, ¿cómo estás Cris? Qué gusto verte. Muchas gracias por conectarte. Estamos, para los que se acaban de conectar, como mi amiga Cris, estamos hablando de las influencias pictóricas, las influencias visuales que tuvo el pintor que hizo la imagen de la Virgen de Guadalupe, que sabemos que se llama Marco, pero no sabemos cómo se apellida porque nos dejaron dos opciones. Y precisamente como síntesis podemos decir que era una imagen común en la época medieval que se llama Müller Amicta Sole y que había muchísimas representaciones en las que se basó este pintor para hacer la versión que está en la basílica, pero que estábamos descubriendo justo ahorita que leí los comentarios, pues que antes traía una coronita y que la acaban de que se la quitaron a finales del siglo X. Ay, güey, lo acabo de leer, ¿dónde me quedé? Sí, a finales del siglo XIX, en 1895, o sea, realmente muy reciente, ¿eh? En ella puede constatarse que su corona se distinguía por su originalidad, ya que entre las más de 80 imágenes correspondientes a este modelo en que está basado este estudio, no encontró ninguna parecida. O sea que le volaron la corona Marco Cortés. No. Era Marco Tlacuilo o Marco sin apellido. Acuérdense. No, qué miedo. Pero la corona es el elemento más variable en la iconografía flamenco-alemana, ya que hay innumerables formas de representarla, además de que muchos artistas prescindieron de las dos estrellas, de la corona misma o de ambas. Y todavía hay otro análisis de la Virgen de la Gloria de Berlín. No, ya, esto me encanta. La verdad es que para los que siguen el canal, no sé si vieron que hicimos precisamente, no un análisis, pero hicimos una pequeña cápsula donde vienen las referencias de dónde se deriva la Victoria Alada o Nike,
de que después lo volvieron a escultura como para representar la independencia de México. Y aquí estaría increíble poder sintetizar, pero me la van a mentar los que son muy guadalupanos, pero vamos a tener que desvincular y encontrar desde el aspecto artístico nada más y las referencias precisamente iconográficas del medievo y cómo existen diferentes versiones flamencas, diferentes versiones alemanas y cómo de ahí se deriva precisamente esta pintura. Me la van a mentar, pero es un tema súper interesante, porque aquí va otro análisis donde dice que encontró la Virgen de la Gloria en Berlín, que ambas imágenes representan grandes similitudes iconográficas, aunque también tienen notorias diferencias. Y ahí vamos a ver la figura. Ahí vamos a ver ahora la figura. Muchas gracias. Puse aquí una lamparita para que se viera más caché, porque como estoy aquí abajo, entonces no, está increíble. Esta es la Virgen de la Gloria que se encuentra en Berlín, que es una xilografía o gilografía, como le quieran decir. Esta. Vean la similitud, es increíble también. Mantiene muchos elementos que son los que habíamos comentado hace rato. Los ángeles, los rayos, la corona, el niño, la media luna, los pliegues, cómo se va corporizando la túnica junto con el propio movimiento del cuerpo de la Virgen, la posición de la Virgen. Y bueno, la Virgen de la Gloria de Berlín, considerada una de las obras más perfectas de la gráfica flamenca, procede de la región de Brabante, Holanda, y data aproximadamente de 1420. ¡Oh! Este es 100 años más. 100 años más antigua que la conquista. Nadie sabe dónde quedó. Fue una intervención. Sí, pues ya la volaron. Pero ya vieron que esta imagen holandesa. Ay, no, ya no puedo más. Aunque al momento en que se pintó la guadalupana mexicana, la imagen ya tenía más de un siglo, seguía reproduciéndose debido a su belleza y perfección técnica. Sabemos que circuló por varias partes del orbe cristiano y que tuvo presencia en el mundo hispánico. Esto gracias a que existe una versión con las filacterias en castellano. No manches, o sea que la Virgen o la imagen viene de los pinches holandeses que me caen re bien. Dice, nadie supo dónde quedó. Buena intervención, Andrés Jacinto. Yo soy bien mocho guadalupano, pero aguanto vara los análisis. Por lo menos impusieron algo chingón. No estamos negando nada de la fe, o sea, la aparición que se dio debajo de las flores de San Juan Diego, tenía influencia de la pintura flamenca, obviamente ya vimos de la pintura alemana, y pues ¿qué hacemos? O sea, tenía que corresponder a la tendencia de su época. Es como si ahorita se sucede un milagro con una técnica futurista o algo que ni siquiera nos sea concebible a nuestros tiempos. Tiene que ser acorde a lo que habían estudiado los diferentes artistas, a lo que habían aprendido, a lo que habían aprendido los diferentes indios en estas escuelas novohispanas de arte, y aparte a los que habían cristianizado, pues que también tuvieran referencias y relación con todas esas estampillas que, como dicen, todas esas imágenes que ya les había llegado, pues ni modo que la que apareciera no tuviera nada que ver. Tiene que ser consecuente precisamente con las tendencias de la época. Esa es mi opinión. La pintura de la Virgen de Guadalupe coincide en sus trazos principales con el grabado de la Virgen de la Gloria de Berlín, lo que se advierte en los perfiles negros que delimitan los contornos de ambas obras. En ambos casos, la obra de la Virgen está rodeada por la mandorla, que forma un óvalo casi perfecto, que en la guadalupana está delineado por las nubes y cuyos rayos de luz están alternados. Mientras que en el de la flamenca varían uno liso y otro rayado, en el de la mexicana uno es recto y uno flamígero. Véase la figura 8 y 9. Ahí está la imagen en la que acabábamos de comparar, precisamente la original, de donde se basó el pintor, y la que todos conocemos, que es nuestra Virgen de Guadalupe, tan reconocible. Híjole.
Las dos tienen una gran similitud, Sin embargo, lo más probable es que las diferencias se deban a adaptaciones que el pintor Marcos, ya vieron, aquí ya asumió que el pintor es Marcos, realizó para adecuar la obra a la función para la cual estaba destinada, la de suplantar a la diosa Tonantzin-Cihuacóatl mediante la Virgen María y así contribuir a la evangelización de los indígenas del Altiplano Central. Estas adaptaciones eran una práctica común en la época y las encontramos en la mayoría de las pinturas que derivan de grabados tanto de Europa como en América. El hecho de que la imagen de la Virgen de Tepeyac carezca del niño que caracteriza a la Virgen de la Gloria de Berlín y que esté presente casi en todas las imágenes estudiadas se debe a que fue creada con una intención inmaculista, es decir, que mediante ella se procuró expresar la idea de que Dios concibió a la Virgen como un ser libre del pecado original. Desde 1263, la Orden de San Francisco adoptó la propuesta teológica de la concepción inmaculada de María planteada por el beato franciscano Juan Duns Escoto, uno de sus correligionarios, y la difundió entre los fieles, a la vez que la defendió frente a los sectores eclesiásticos que se oponían a ella, como los dominicos. Hijo, esos dominicos, cada que avanzo más, cada que nos regresamos a ellos, como que me empiezan a caer más mal, porque la verdad es que me encanta Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, es tan bonito. Santo Domingo en Oaxaca, incluso Santo Domingo en la Ciudad de México, por mencionar los favoritos. Y conforme me acerco más a todas las referencias, como que ya no me gustan tanto. Como a principios del siglo XVI no habían puesto una manera específica para representar plásticamente a la Inmaculada Concepción, quienes mandaron pintar las obras de la Virgen de Guadalupe optaron por representarla como Mulier Amicta Sole, que ya la vimos muchas veces. Para ello recurrieron a un modelo plástico que, aunque databa del siglo XIV, seguía circulando en el ámbito católico a partir de su impresión en grabados. Sustituir la cabellera rizada flotante por un peinado sobrio de raya en medio y el cabello pegado a las sienes probablemente tuvo la intención de adecuar el aspecto de la Virgen a la de las mujeres indígenas nobles del siglo XVI. Este tipo de peinado les era familiar a los naturales y les inspiraba respeto. Tal vez el hecho de dotar a la Virgen de cabello y ojos oscuros tuvo la intención similar, claro, ya que la hizo parecida al tipo físico de los indios y al de la mayoría de los españoles, lo que debió de haber permitido que muchos novohispanos se identificaran con ellos. Es la imagen mestiza precisamente, ¿no? Que también se refiere muchísimo de ella, ya como que dijeron, vamos a estandarizar para todos los novohispanos que están aquí, para todos los criollos, para todos los indios que ya hemos catequizado, que ya hemos cristianizado, y vamos a hacer una imagen estándar que sea tanto para los que ya son fieles a la Virgen como a todos esos cultos heredados. Como resultado de estos cambios, la imagen de la guadalupana denota un mayor recogimiento que la flamenca. La intención espiritual se refuerza al conservar la postura de la mano izquierda conforme al original, colocarla al centro del pecho de la Virgen y plegarla con la mano izquierda en actitud orante. La oración y el recato eran prácticas que los frailes trataban de inculcar en los indios, mediante las cuales les prometían llegar al cielo y evadir el infierno. Ahí ya les habían generado esa idea de cielo e infierno y ahora necesitaban una imagen que precisamente les ayudara a comprender la oración para desvincularlos o alejarlos del infierno. Así, la imagen creada por Marcos, única en su género, resultó muy exitosa. Durante las siguientes décadas se fue sacralizando o fue aumentando el número de sus devotos, dando origen a una nueva advocación mariana bajo el nombre de Guadalupe. Esta nueva advocación de María resultó más vigorosa y convincente que las importadas de Europa, y con el paso del tiempo se sobrepuso a ellas, incluyendo a Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, de la cual tomó su nombre, como se verá más adelante. Hijo, y todavía sigue, está bien bueno este libro, me encantó esto de las referencias, ya tenemos al nombre del pintor. Esta es la lectura histórica específico. Aquí está la cámara, perdón. Ya estaba viendo la de arriba. Nada más nos estamos basando en la pintura. Y cómo se gestó este culto, por qué es así la Virgen. Y ahora sí,
Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho a los que siguieron conectados, espero les hayan divertido, espero haya sido comprensible principalmente más que divertido de dónde viene la imagen iconográficamente, visualmente, como de dónde hereda elementos la Virgen de Guadalupe, la importancia que ya vimos de mantener los cultos de los anahuacas y transformarlos en estos cultos, la importancia de convertir y transformar ideológicamente desde lo más sagrado para poder regular, modular su comportamiento, imponer estas estructuras sociales y políticas para los españoles, para perpetrar esta conquista. No nos vamos a tirar al suelo ya, ni vamos a decir, que nada más estamos hablando de historia. Como lo he dicho muchas veces, todos tenemos nuestra fe y la respetamos. Espero, sinceramente, les haya gustado. Espero también, sinceramente, mañana poder continuar con una lectura nocturna. Si no, nos vemos el miércoles en Sin Entendimiento. Mañana probablemente, si no transmito, es porque todavía me faltan 2 películas. Por favor, vean las películas. Hay unas bien chidas y hay unas bien malas, pero bueno, ya lo comentaremos. Muchas gracias a los que siguen conectados. Alsacia Hart, Alejandro Villanueva, Alita. Mira, todos empiezan con A. Andrés Jacinto, Alsacia Hart, Alita Aguilera, Alejandro Villanueva y Patia no empieza con A. Andrés Jacinto ya lo leí. Cris Castro. Muchas gracias, Yara. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Me disculpo por tanto tiempo, pero pues también está chido que descansen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero descansen. Espero ya no cenen porque ya es bien tarde y yo ya tengo hambre. Los quiero. Les dejo cancioncita de salida y les corto justo. Ay, Cuculcán, no te había leído. Muchas gracias a ti, Alita. Gracias a ustedes. Nos vamos cantando la Guadalupe. No, yo respeto. Me encanta darte el culto a la Virgen. Todo lo que implica todo ese culto que pues ya es milenario. Todo ese culto ya trascendió. Ha mutado de forma, pero lo importante es que sigue ahí. De hecho, ya les había dicho, pero voy a hacer una asociación precisamente con una casa de la Virgen que grabé en Efeso. Les dije que me estaba aguantando con todos esos materiales, pero ya los voy a sacar. Bueno, descansen, les dejo cancioncita y antes de que salga el 2022 corto la cancioncita porque no la he cambiado. Gracias, adiós.